Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están familias? ¿Cómo están compañeros? ¿Cómo están feligreses de la parroquia San Juan Bautista de Huaral y de todas las parroquias de aquí de Huaral? Porque nos sintonizan no solamente la parroquia de Huaral, sino también todas las parroquias de aquí que están alrededor de Huaral, no solamente de Huaral. Les comunico que también nos están sintonizando desde Lima, también Puente Piedra. Me han dicho, padrecito, no se olvide un saludito para Puente Piedra, también de Cajamarca, a toda esa mancha que nos va a seguir o que nos sigue sábado a sábado. Les enviamos un saludito especial y con todas las ganas de compartir con ustedes, con todas las pilas, con todo el entusiasmo también, pues hay que ponerle pilas a la vida, hay que ponerle ganas. Si tú no lo vives la vida con pasión, la vida es ahí triste, todo decaído. A la vida hay que ponerle ganas, hay que ponerle pilas, hay que ponerle pasión. Yo siempre les digo a mi gente, ponle ganas, ponle pilas, ponle pasión a la vida y la vida va a ser recontra chévere. Comenzamos hoy día con un nuevo programa, ya no, sino con un nuevo tema. Con un nuevo tema. Vamos a tratar hoy el cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? Pero antes de hablar del cristianismo, vamos a tener una pequeña reflexión de la Sagrada Escritura. Daremos el tema del cristianismo, pautas así muy importantes, lo que sucedió en el cristianismo, porque el cristianismo es un tema muy amplio, nos duraría todo un año. Y también al final les dejaremos para que ustedes nos hagan sus preguntas. Háganme las preguntas, pues toda esa mancha que me siguen todas las noches por el Facebook, me han dicho que hoy estarán aquí. Hoy día hemos dicho de 100 personas para arriba. Por favor, compartan. Invita a tus amigos, invita a tu vecino, invita a tus ex también, pues si quieres invitar. Te doy permiso para que hoy día le mandes un mensajito a tu ex y le digas, oye, mira, conéctate a JRTV, canal 14. El padre Edgar está dando un tema bien chévere. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar. Hoy día también tengo muchos saluditos para ustedes. Este es el cuaderno de los saludos. Pero les vamos a dar los saludos casi al final de la primera tanda. Vamos a reflexionar hoy el tema de Lucas 7:17, que también nos da unas pautas, nos va a dar una luz que Jesús, en medio de nuestras circunstancias que estamos sufriendo, Dios no se olvida de nosotros. Miren, leamos mejor el pasaje, es muy interesante el pasaje de San Lucas. Lucas 7, versículo 11. Dice, miren, chévere, Jesús es chévere, pues. Jesús es humano, Jesús se interesa por cada una de nuestras debilidades, de nuestros sufrimientos. Se mete en nuestra historia. Dios es así. A continuación fue Jesús a un pueblo llamado Naín, dice. Lo acompañaban sus discípulos y una gran muchedumbre. Con Jesús iban una gran muchedumbre. ¿Cuántos? Calculamos más o menos de 100 personas para hacia arriba que lo seguían a Jesús. Están cerca de un pueblito llamado Naín. Están entrando a las puertas del pueblo. Cuando se acercaba a las puertas del pueblo, sacaban a enterrar a un muerto. Bonito. Sacan a un muerto a enterrar. Y aquí el mismo Lucas nos va a decir quién es ese muerto. Lo describe. ¿Por qué lo describirá Lucas? No dice a un muerto y nada más. Lo va a describir quién es este muerto. Por eso atentos, pues. Dice, la acompañaban mucha gente. Al verla, hijo, ¿quién era este muerto? Miren, hijo único de una viudita pobre. Tremendo. Era hijo de una viudita pobre. Al verla el Señor, esta es la característica de Dios, se compadeció. Dios es el Dios que siempre se compadece, el Dios que se conmueve frente al dolor del hombre.
Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: bonito, no llores. Se acerca y le dice: no llores. Luego, acercándose, tocó el féretro y a los que lo llevaban se pararon. Jesús dijo al joven, es un joven: a ti te lo digo, joven, levántate. Y se le entregó a su madre. Bonito. Qué escena tan pintoresca. Eso es para ponerlo en un cuadro. Por un lado, la multitud que sigue a Jesús. Por el otro lado, la multitud que lleva a este joven a enterrar. Ya estaba muerto. El panorama es triste. Desolación, llanto, cabizbajos, tristes, igual como estamos hoy con esta pandemia. ¿Cuál es la actitud de Jesús? Muchas veces decimos: Dios me ha olvidado, Dios no se interesa de mí, Dios es el Dios que vive lejano, como decía Platón en el Olimpo. Dios no es el Dios de los filósofos. Dios es un Dios humano, es un Dios que se compadece, es un Dios que siente ternura, que siente compasión por el dolor del hombre. Qué escena bonita de Jesús. Se acerca a esta mujer, que quizás eres tú la que nos está siguiendo a través del Facebook, la que está conectado al canal JR14. Tú eres esa mujer que está llorando, que ha perdido a su hijo. Hoy, esta semana, me llamaban muchas personas: padre, deme una palabra, mi hijo se murió por esta pandemia. Qué difícil es dar un consejo a una mamá que está desolada, a una mamá que ha perdido a un hijo. Qué difícil. ¿Cómo puedes decirle a una mamá: tranquila, no pasa nada? Es que no se puede decir así. Y cada vez que las personas, o que las familias, o que las mamás me llaman: padre, ¿qué hago? Mi hijo se ha muerto. Qué difícil es para mí dar un consejo. Yo siempre me acuerdo de este pasaje de la viudita de Naín. No llores. Jesús es tan humano que él se acerca a la mujer y le dice: no llores, ánimo, tranquila, yo soy el Dios de la resurrección. Jesús no solamente se acerca a la mujer y consuela, no solamente se va y le da una palmadita y le dice: no llores. Como humano también le dice lo mismo. Pero Jesús, como es Dios, resucitará al joven de Naín y se le entrega a su madre. Por eso, después del llanto de esta madre, después del llanto de tantas madres que han perdido hoy a sus hijos, Jesús se acerca a cada una de ustedes y les dice: no llores, ánimo, fíate de Dios. Jesús es la resurrección. Jesús te dará la vida. Jesús te dará el consuelo. Yo siempre les invito, si tienen un crucifijo en su casa, miren a un crucifijo. Cada vez que tengan una pena, cada vez que tengan un problema, cada vez que tengan un dolor, solamente se entiende el dolor del hombre a la luz de Cristo, a la luz de un crucifijo. Solamente se entiende el dolor de cada persona cuando miras a un crucifijo. Jesús clavado en una cruz por ti. También es el hombre sufriente que ha venido a compartir tu dolor, que ha venido a compartir tu sufrimiento. No es un Dios lejano, es un Dios que vive contigo, es un Dios que te consuela, es un Dios que te dice: ánimo, no llores. Bonito, bonito hoy la palabra de Jesús, esta reflexión. Ojalá que también nos ayude a cada uno de nosotros. Busquen a Jesús, solamente encontrarán un sentido a su sufrimiento si se arriman a Jesús, si miran a Jesús. Jesús da sentido a la muerte, Jesús da sentido al dolor.
Hoy tenemos la gracia de que nos está acompañando nuestra Madre, la Virgen María. Con ella todo es chévere. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, ella es una madre que nos levanta, que nos cobija, que nos consuela. Ahora sí, vamos a pasar a nuestro tema, el tema del cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? No quiero empezar este tema sin antes dar gracias a Néstor, que nos da este espacio de compartir con ustedes, para llegar a cada uno de ustedes. También un saludito a Chicoco, que está por ahí, Chicoco. Después de la una viene también Chicoco con su programa apasionante. Chicoco con Atrapados en los 90, dice Chicoco. Por eso, no se muevan, por favor, después de este programa. ¿Qué es el cristianismo? ¿El cristianismo es una religión o es una iglesia? ¿Qué fundó Jesucristo? ¿Una religión o una iglesia? Me preguntan siempre las personas. ¿Qué es una religión? Jesucristo no fundó una religión. ¿Qué es la religión? La religión es todo el compuesto con todas sus estructuras de la iglesia. Esa es la religión. Pero Jesús funda su iglesia. En Mateo 16, 13 al 20, cuando le dice Jesús, tú eres Pedro, le dice en Cesarea de Filipo, Jesús va a poner a prueba a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos le van a decir, unos dicen que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, pero ninguno acertará quién es Jesús realmente. Una vez que Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente? Preguntará a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Es ahí cuando saldrá la impetuosidad de Pedro, como siempre. Pedro primero, como buen primario, va a decir Pedro, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. A partir de aquí Jesús le dirá a Pedro, tú eres Pedra, porque Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Jesús le dirá, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro significa roca, significa piedra. Jesús funda su iglesia en Pedro como cabeza de la iglesia. La iglesia también tiene pues su jerarquía, ¿no? Como toda institución que funciona con una jerarquía, la iglesia también tendrá su jerarquía. Está Pedro de cabeza y todos los demás apóstoles. Y sus sucesores, los sucesores de Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano y todos los demás. Y los apóstoles, el colegio apostólico, que son los demás apóstoles. Y en los demás apóstoles están también todos los obispos de la iglesia, los que hay hasta hoy. Después, en otro episodio, en Juan 21, 15 al 19, Jesús ratificará lo que en Cesarea de Filipo le había dicho a Pedro, tú eres piedra, tú eres cabeza de la iglesia, sobre ti fundaré mi iglesia. Jesús ratificará en el Evangelio de Juan, ya a la orilla del mar, cuando le dice, apacienta mis ovejas, ¿me amas más que estos? Le dice a Pedro, después de que Pedro le había negado por 3 veces, Jesús ratifica de nuevo, ¿me amas más que estos? Y Pedro le va a decir, sí Señor, ahí tímidamente. Claro, después de que lo había negado, ¿quién no va a tener vergüenza? Entonces Jesús ratifica otra vez, apacienta mis ovejas, le dice. No son ovejas de Pedro, son ovejas de Jesús. Por eso la iglesia, el dueño no es el sacerdote, el dueño no es el obispo, el dueño no es el papa.
sino apacienta mis ovejas. Las ovejas son de Cristo. Nosotros representamos, el sacerdote, el obispo, el papa, representan a una grey, pero que no son dueñas de la grey, sino apacentamos las ovejas de Cristo. ¿Cuál es la misión que Jesús encargó a sus discípulos? Muchos dicen, Jesús no fundó una iglesia. Muchos dicen, Jesús no tuvo intención de transmitir su evangelio a los demás. Oye, ¿cómo no va a tener intención si cuando Jesús comienza su vida pública, la primera cosa que hace Jesús es llamar a 12 discípulos? ¿Para qué? ¿Cuál es la misión por lo que Jesús llama a 12 discípulos? La única misión es para que ellos transmitan el mismo evangelio que Jesús les va a transmitir a ellos. Por eso dice muy bien Marcos 3:13, subió a la montaña, al amanecer llamó a los que él quiso. Y dice, ¿cuál es la finalidad? Primera finalidad, para estar con él, es decir, para conocerlo a él, para saber quién era Jesús. Por eso, a partir de ese conocimiento de Jesús, los discípulos van a predicar, no se van a predicar hacia ellos mismos, sino que van a predicar a Jesús muerto y resucitado. Por eso la primera condición para ser discípulo, para ser misionero, es estar con Jesús. Si no, ¿de qué vas a predicar? Si no lo has conocido. Antes de subir al cielo, Jesús está en Marcos 16, 15 al 20. Antes de subir al cielo, Jesús les deja una misión a sus discípulos. Y les va a decir, Marcos 16, 15 al 20, revisen su Biblia. Les dice, id por todo el mundo, la misión, vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio. A predicar el evangelio es la misión de todo cristiano bautizado. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a todas las naciones, dice Jesús. Y deja muy claro, el que crea y se bautice, se salvará. El que no crea y se resista, se condenará. Así es de claro Jesús. Creer y bautizarse. La misión de los discípulos, anunciar el evangelio a todo el mundo, a todas las naciones, no solamente a los judíos, sino a todo el orbe. Después que Jesús, después que Jesús sube al cielo, los discípulos no se van a predicar inmediatamente al pueblo. Están encerrados, dice muy bien el libro de los Hechos de los Apóstoles, están encerrados por miedo a los judíos. También son seres humanos y les da miedo predicar, les da miedo la muerte, les da miedo que los ajusticien, les da miedo que los azoten, porque después va a pasar eso. ¿Cuándo comienzan los discípulos a predicar el evangelio? Después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. En Pentecostés se abre la iglesia. El Espíritu Santo les fortalecerá a los discípulos y les dará ánimos, les dará fuerzas para salir a predicar con valentía el evangelio. A partir de ahí no tendrán miedo ni a los azotes, ni siquiera a la muerte. Es el Espíritu Santo quien les da fuerzas a los discípulos y salen a predicar con valentía. El primer sermón de San Pedro, está en los Hechos de los Apóstoles, convirtió 5.000 hombres, tremendo, 5.000 almas. Pero ¿era la erudición de Pedro? No, el pobre Pedro era un pescador. Pero es el Espíritu Santo quien es la persona que convierte las almas, igual que nosotros.
el sacerdote, el obispo o cualquier feligrés que sale a predicar y la gente se convierte, no es pues cosecha de la erudición o del flor o del sacerdote o de la monjita o de cualquier persona, es frutos del Espíritu Santo, la conversión de las personas. ¿Qué predican los discípulos? ¿Cuál es el tema principal de los discípulos cuando salen a predicar a todas las gentes, a cumplir la misión que Dios les había encomendado? Salen a predicar a Cristo muerto y resucitado. Y lo bonito de los discípulos que van a decir, nosotros somos testigos. O sea, ellos no predican de lo que han escuchado, no predican de lo que leyeron en los libros, predicarán a partir de una experiencia personal. Por eso el cristiano, ya termino con esto, vamos a una pausa, los discípulos predican a partir de la experiencia personal, por eso el cristianismo es una experiencia personal. Ingresamos en la otra pausa con esto, de la experiencia personal de los discípulos, no solamente de los apóstoles, sino de hoy mismo. Hay que tener una experiencia personal con Cristo. Vamos a la pausa y regresamos. JRTV, tu conexión al mundo. Hoy día me comunicaron que mi padre, 90 años, le dan de alta, ya que fue diagnosticado como COVID positivo. Y es una felicidad grande para mí. Es una persona de 90 años que lo luchó y lo sigue luchando. Siempre la fe estuvo ahí en mí. Le dejé el primer día a mi papito, le dije, papi, y acabamos a salir corriendo. Uno de esos milagros de la vida, ¿no? Donde mucho más allá de un tratamiento es el milagro de que el cuerpo puede responder de forma sorprendente. Así que estamos muy contentos, es un paciente muy amado, tanto para nosotros como para su familia. Definitivamente esta enfermedad no está respetando edad, no respeta sexo, no respeta nivel socioeconómico. Así que por favor, si no quieres estar aquí, te pedimos que por favor quédate en casa, de tal manera que también esa cama pueda servir para alguien que no pudo quedarse en casa. Gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero. ¿Por qué es importante el aislamiento social? Soy el doctor Héctor Dextre y te vengo a dar información sumamente valiosa para que puedas combatir al coronavirus. Una de las características de esta enfermedad es que tiene una alta contagiosidad y una baja letalidad. De repente lo que estoy diciendo no tenga sentido, pero en este momento te voy a demostrar que sí. Y vamos a comenzar a hacer unos cálculos para que tengan ustedes la idea de cómo esta enfermedad
puede producir el colapso de nuestros sistemas de salud, que es al final de cuentas el principal problema que todos están afrontando, principalmente España, Italia. ¿Qué es lo que ocurre aquí? El coronavirus, si bien es cierto, tiene una alta contagiosidad, pero una baja letalidad, justamente el problema radica en ese punto, en la alta contagiosidad. Vamos a hacer ahorita un ejercicio muy simple para que ustedes vean por qué es importante quedarse en su casa. Vamos a demostrar con matemática, con números, y usted lo puede hacer en su casa, una simple calculadora, para ver cómo es el comportamiento del coronavirus. En este caso, Pedro tiene el COVID-19 y Pedro se va a la calle, se va a jugar su fulbito, se va con los amigos, se reúne con un grupo de compañeros en su casa porque dice que no va a pasar nada, están 6 personas en esa casa, qué sé yo. La proporción de contagio que tiene el coronavirus es de 3. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Imagínense, igual, mismo ejercicio, hacemos 3 por 3, ¿sí? Hagámoslo el mismo ejercicio. Por 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Miren cuántas personas van a ser afectadas. Son 177.147, no son 177, son 177.000 personas. Ahora, imagine usted que a su vez cada una de estas personas lo vuelva a hacer. Entonces el número es infinito. Es importantísimo que usted se quede en su casa. Somos un país que, si bien es cierto, tenemos muchas limitaciones, todos tenemos que poner el hombro. No tenemos muchos recursos económicos, no tenemos muchos hospitales, no tenemos muchas camas de UCI. Por lo tanto, es responsabilidad suya, es responsabilidad mía, es responsabilidad nuestra el quedarnos en casa para que esto no colapse. Soy el doctor Héctor Dextre, dándote mensajes importantes para que puedas combatir el coronavirus. JRTV, tu conexión al mundo. Hola chicos, volvemos a la segunda parte de este programa, Una Hora de Fe. Voy a empezar con los saluditos, pues para que ustedes no digan, el padre no me saludó. Toda esta semana me han dicho, padre, usted no me ha saludado, ya se le subieron los humos porque ya tiene un programa. No, hombre, no me ha subido ni los humos ni nada. Ahora te voy a saludar, pues. Eso sí, con la condición, mira, si yo te voy a saludar, tú también pues tienes que conectarte al canal. Y segunda cosa, tienes que compartir. Ay, si no, mira, te voy a cobrar por el saludo. ¿Ya? A ver, un saludito especial. Aquí tengo mi cuaderno de saludos para Flora Espejo Ramírez. Oye, Flora, ¿ya? Tienes que estar conectada y tú me dijiste, padre, yo voy a llevar mi mancha de 100 personas. Yo no sé cuántas hay hasta ahora. Invita pues, a tu mancha, Flora. Saluditos también a José González, a Patti, a Ailín, Merly y a Lucinda Díaz, que están también ahí sintonizándonos. Saluditos para Milagros Pizarro, Milagros Gárgate, Milagros Caguas, Loraine Piña Jiménez. También ahí a mi mancha brava, pues padre, somos la mancha brava del padre. Dice, oye, pues más pilas, mira, está ahí Beatriz González, Andrea Morales, Carla Buitrón Cárdenas, Marcelo Vizquerra, Katy Muñoz, Cristina Sánchez, Maricielo, Cecilia Escrine. Eso dicen, padre, nosotros somos la mancha. Oye, pero más pilas, pues. Maricielo, ahí Carla, Katy, invita a tu mancha, mira, 30 personas hemos ido, no, pues ya me pones triste también, pues me bajoneas, tiene que haber más personas sintonizando el programa. También saludamos a
a Ramírez McEroy, a Chío Nena Sácar, Maite Flores, también es de mi mancha, Rosangélica Pariasca, a Nichols, a la señora Chacha Martínez, a Pedrito, oye Pedrito, más pilas pues, Pedrito Broncano, Ada Ríos, Gabriela Pizarro, Marita Pizarro, Luisa Amelia González, a Rodrigo, a Fran Torres Pedraza, dice desde Cajamarca que nos está sintonizando, a María Esther Loarte, Juan Cruz Garay, a Raxo Edu, Ruth Janet Jiménez, Elsa Victoria Sotelo, María Romero Tupia, Esther Loarte Calderón, a Carla RL, ¿quién será? María Elena Vázquez, María Leveriano, Siberi Clemente, a Bárbara del Rancho de Robertín, a Bárbara, a Carmen, a Pepe Guarmi. Ya me acercaré por ahí para que ustedes sean los auspiciadores de mi programa, ya les visitaré. También saludamos al Seminario Diocesano Nuestra Señora del Carmen, es el Padre Edison y el Diácono Ángel Vázquez que nos sintonizan también. A la familia Asensio Cigüeñas, que somos ancachinos, Padre, dice, acuérdese de los ancachinos, que está en los jardines de Chillón, en Puente Piedra. Saludito también para Antonio Guerrero, Luis Alfredo Tello, Angelí, Luis Norabuena, Angelí Romina, Nelly Amanda Ortiz, Ana María Cáceres, Eugenia León, Liz Norabuena, Ana Patricia, Belén Guerrero, Lourdes Raquelina, Chío del Carmen, Diana Silva, Fresia Ramírez, el padrecito Javier Augusto en el Callao también nos sintoniza, Verónica Paz, Carla Zárate, Elmita Sangama, Esther Sánchez, Teche, mueve tu gente pues Teche, Miriam Figueroa, José Eber Lozano también de Cajamarca, a Pintores del Arte, Jorge Guerrero, Jorge Samané, Lupe Pizarro, Grimanesa, Luis Alfredo Tello, Pati de Jesús Van, a Canco Flores, a Gaby y el Chino Pinazo también saludamos. Saludamos a los grupos de la parroquia. Ustedes voluntariamente obligatorio tienen que estar en el canal porque después yo les voy a hacer un examen a los grupos de la parroquia. Están ahí Cristos Jóvenes, Juan Pablo II, Totus Dei, el Camino Neocatecumenal, la liturgia, catequesis de confirmación y primera comunión, al círculo bíblico, a las bodas de Caná, a la Legión de María, a infancia misionera, infancia y jóvenes sin fronteras, al FIA también un saludito para su presidente Gustavo Gutiérrez, y hay instrumentos. A cada uno de ustedes un saludito especial para Nora. Oye Nora, mueve tu gente, tus primos, no sé, tú tienes ahí buena mancha pues. No es posible, Nora, que estemos ahí con 3 personas mirando el programa, Ahorita mismo me salgo. Seguimos con después terminamos el tema y vamos a responder sus preguntas de ustedes y también algunos saluditos que nos están mandando. Ya, vamos a responder. Les decía que nos quedamos en el tema que para salir a predicar lo que dicen los apóstoles, anuncian que ellos son testigos presenciales, sobre todo de la resurrección de Jesucristo. Porque si Jesucristo no hubiera resucitado, si Él mismo no se hubiera dado la vida, tal vez no hubiéramos creído que Él era Dios. Porque charlatán, cualquiera puede ser charlatán, pero Jesús no se quedó solamente en palabras, sino que se acreditó que Él era Dios con palabras y con milagros. Sanar con una palabra, levantar a una persona que ya estaba muerta, eso no lo hace cualquiera. Lázaro, 4 días en el sepulcro. Acabamos de hacer una reflexión del hijo de la viudita de Naín, que lo llevaban a enterrarlo, estaba muerto.
con decirle, joven, a ti te lo mando, levántate, el joven se levantó. Eso no lo hace nada. Esas son la credencial de Jesús para creer que Él mismo era Dios. Por eso San Juan en su primera carta dice, primera de Juan 1:3, San Juan dice, les anunciamos ¿de qué? De aquello que hemos visto, de aquello que vieron nuestros ojos, dice, de aquello que oyeron nuestros oídos, de aquello que palparon nuestras manos, de la palabra de vida. Por eso el cristianismo bonito, el Papa Benedicto XVI dice, el cristianismo no es el cumplimiento de unas leyes, porque las leyes, ¿quién lo cumple? Nadie ha podido cumplir los 10 mandamientos. Eso no es el cristianismo. El cristianismo no es, Padre, yo no peco. No, eso no es el cristianismo. El cristianismo es una experiencia personal con un personaje llamado Jesucristo. Ese es el cristianismo. El día que te encuentres con Jesús, ese día dirás, yo soy cristiano, y tu vida a partir de ahí comenzará a cambiar y no te quedarás para ti mismo, sino que el mismo hecho de tener a Cristo te impulsa a transmitirlo a los demás. Les anunciamos de aquello que hemos visto y oído. Por eso cada uno de nosotros tenemos una experiencia personal, una experiencia particular con el Señor. Los del camino neocatecumenal dicen, tú tienes que anunciar de dónde te ha sacado el Señor. Y hay muchas experiencias bonitas. A mí me sacó de la drogadicción, me sacó de estar en la prostitución, me sacó de eso. ¿De dónde te ha sacado el Señor? De la tristeza, de esa tumba donde se vivía, donde hay llanto, donde hay desolación. ¿De dónde te ha sacado el Señor y te ha llevado a la alegría, a la paz? ¿Cómo vivían los primeros cristianos? ¿Dónde predican los primeros cristianos? Miren, en primer lugar, los primeros cristianos predican en las sinagogas de los judíos. Ese era su centro de predicación de los cristianos. Primero las sinagogas, pero después cuando los judíos, después del año 70, los judíos decretan expulsar a los cristianos porque les consideraban una secta. Entonces los expulsan a los cristianos y ya su centro donde los cristianos van a comenzar a predicar serán las casas. Y después en la persecución, porque van a tener muchas persecuciones, predicarán en las catacumbas, haciendo huecos por debajo de la tierra y haciendo ahí pequeños espacios donde predicaban la palabra de Dios y celebraban la Eucaristía. Anuncian a Cristo resucitado y parten el pan. 3 cosas predican los cristianos. En el interior de la comunidad, cómo viven, su testimonio de vida. En el interior de la comunidad, bonito, todo eso está en los Hechos de los Apóstoles. Ahí dice cómo vivían. Todos compartían el pan, nadie tenía hambre, bonito, las experiencias, cómo vivían los primeros cristianos, la verdad que da muchas ganas de vivir el cristianismo. Ese es el cristianismo puro. Otra cosa, su relación con Dios de los cristianos. Vivían en oración y también, ya les dije, celebrando la palabra, en oración, celebrando la palabra de Dios y la Eucaristía. Nunca dejaron de celebrar la Eucaristía ni celebrar la palabra de Dios. Y una vez que se habían llenado, porque cuando uno hace oración, cuando uno celebra la Eucaristía, se llena de Dios y de ahí brotará la misión de los cristianos. La misión que es predicar el Evangelio. Si yo tengo a Dios, no me puedo quedar para mí mismo. Yo tengo que anunciarlo y eso no es una obligación, es que nace desde dentro, como una fuerza que te lleva a predicar la buena noticia a los demás.
en su actividad hacia afuera, la misión era anunciar el evangelio de los primeros. ¿Cuál era la novedad? Miren, el cristianismo te trae una nueva novedad, a diferencia del judaísmo y a diferencia de los paganos. La salvación, dicen los primeros cristianos, esto es lo que conmueve a los judíos y también a los paganos. La salvación ya no es fruto del cumplimiento de los mandamientos que les dio Moisés en el Sinaí a los judíos. Ya no es fruto, no es que yo me salvo porque yo cumplo los mandamientos, no, porque los mandamientos ni los judíos lo pudieron cumplir. Segunda cosa, no es fruto, ni siquiera se puede cumplir. Segunda cosa, que ya no era necesario para los cristianos la circuncisión que obligaban los judíos. Todo el que quería convertirse al judaísmo, la primera cosa que tenía que hacer era circuncidarse. Los primeros cristianos o los cristianos dan esta novedad. Ya no vale la circuncisión. San Pablo mismo dirá, no se circunciden el cuerpo, circunciden el corazón. Otra cosa, el pueblo de Dios ya no se limita a Israel. Ya no es Israel el pueblo escogido por Dios. El cristianismo da un nuevo giro. La nueva novedad del cristianismo será que el pueblo de Dios es toda persona bautizada y toda persona que cree en Jesucristo. Cree, le decían, y te salvarás. Bonito. El pueblo ya no es un pequeño grupo, el pueblo de Israel. El cristianismo ya se extiende a todas las naciones. En el nuevo pueblo de Dios entran los paganos, es decir, tú y yo también, que para los judíos nosotros somos los paganos. ¿Y cuál era la novedad para los paganos? Para la cultura que no era judía, para los griegos, para los romanos, para las otras culturas que eran politeístas. La primera novedad es creer en un solo Dios, en el Dios verdadero y en Jesucristo su enviado, a ese Cristo que ha muerto y ha resucitado por mí y por ti, a ese Cristo que ha dado la vida por mí y por ti. Esa es la novedad del cristianismo. Por eso ya no les van a exigir la circuncisión a los nuevos cristianos, a los paganos, sino les van a decir el bautismo, creer en el bautismo para ser hijo de Dios. Todos somos hermanos. Bonito, esta es otra novedad para los paganos, porque en los paganos había distinción entre negros y blancos, entre los ricos y los pobres, entre los esclavos y los libres. Para el cristiano ya no hay distinción, todos ellos comenzamos a ser hermanos. Esta es la gran novedad que trajo el cristianismo para las demás culturas que no eran judías. Creer en Jesucristo, la fe, pero no una fe pura como muchos grupos dicen, no, yo creo en Jesucristo y eso me salva. La fe se demuestra en las obras, como dice el apóstol Santiago. Ya les dije, ¿dónde se van a reunir los primeros cristianos? Ya les dije, lo primero era la sinagoga, después van a ser las casas y luego en el tiempo de las persecuciones serán las catacumbas, los centros de reunión de los primeros cristianos. Después de la destrucción del templo de Jerusalén, que sucedió en el año 70, cuando el emperador Vespasiano encargó a su hijo Tito de destruir el templo, aniquilar a los judíos. Es ahí cuando en el año 70 el Tito, el hijo del emperador Vespasiano, va a invadir Jerusalén y va a destruir el templo de Salomón, el templo tan hermoso que allá lo había anunciado Jesús.
cuando miró al templo y dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y esto se cumplió en el año 70, como ya les digo, Vespasiano envió a Tito y se destruyó el templo. Jesús también había anunciado, les dijo a los discípulos, cuando vean sitiada Jerusalén, les dice en el Evangelio de San Mateo, cuando vean sitiada Jerusalén, huyan a los montes, salgan de Jerusalén. Es ahí cuando Tito sitia la ciudad de Jerusalén. Los cristianos se dieron cuenta que tenían que salir de Jerusalén. ¿Y a dónde se refugian? En otras ciudades. Y al refugiarse en otras ciudades van a llevar el cristianismo, van a expandir el cristianismo. Esta también fue una forma de expandir el cristianismo. Cuando Tito destruye Jerusalén en el año 70. Las comunidades, ¿cuáles fueron las primeras comunidades de los cristianos que fueron fundando? Sobre todo los cristianos se dirigen a las grandes urbes, es decir, a las grandes ciudades. Y ahí estará Corinto, estará Galacia, Éfeso, Filipo, Colosa, Tesalónica. Son las grandes urbes, como les digo, donde los cristianos van a predicar el evangelio. Y también Roma, que era la capital del imperio romano. Ahí van a llegar los discípulos. Va a llegar, ahí morirá también los dos grandes apóstoles, Pedro y Pablo. Existe la tradición de la historia de la muerte de Pablo. Pablo no murió crucificado como morían todos los demás. Pablo no muere crucificado, sino que muere decapitado porque él era ciudadano romano. Y un romano no podía morir con sufrimiento. Por eso es que a Pablo lo cortan el cuello. A quien sí lo crucificaron era a Pedro. Miren, hay una anécdota de Pedro que no sé si han escuchado ustedes de esta frase, Quo vadis, Domine. ¿Qué significa esto? ¿A dónde va, Señor? Dicen, un día Pedro estaba en Roma predicando y empezó la persecución del emperador Nerón. Nerón estaba persiguiendo a los cristianos y los metía en el circo, y ahí soltaba a los leones y los leones los destrozaban ahí a los cristianos. Muchísimos cristianos murieron, mártires, sobre todo en el circo romano. Entonces también Pedro estaba en Roma y Pedro ya presentía que lo estaban buscando, porque él era la cabeza de la iglesia. Él presentía que ya lo estaban buscando para matarlo, para meterlo al circo romano. Entonces Pedro dijo, aquí el que corre vive, el que huye se salva. Y estaba huyendo de la ciudad de Roma. Y cuenta la historia que Jesús salió a su encuentro de Pedro. Y ahí es cuando Pedro le pregunta a Jesús, Quo vadis, Domine? Es decir, ¿a dónde va, Señor? Y Jesús le dice a Pedro, voy a Roma, le dice, a morir otra vez por mi pueblo, porque los pastores abandonan a las ovejas y dejan que el lobo haga estragos. Y Pedro se dio cuenta que Jesús le decía a él, porque él estaba huyendo de Roma, para que el emperador no lo mate. Pedro agachó la cabeza y se dio media vuelta y se regresó a Roma, y ahí es cuando lo matan a Pedro, lo crucifican. Él muere cabeza abajo, porque él decía que no era digno de morir con la cabeza erguida como murió Jesús. ¿Cuáles fueron los emperadores? Voy a leer nomás algunos emperadores de los que persiguieron a la iglesia en aquel tiempo. Estaba Nerón. Nerón era un loco, no voy a hablar porque me llevaría mucho tiempo y no terminamos hoy. Nerón era uno de los emperadores muy loco. Incluso miren, a Nerón nombró a su caballo senador en Roma. Tremendo era Nerón. Después dio Domiciano, Trajano, Marco Aurelio un filósofo.
Séptimo Severo, Máximo, Decio, Valeriano, Aurelio y Diocleciano. Fueron los emperadores que persiguieron durante 300 años a los cristianos en Roma. Después vendría el emperador Constantino, que es muy famoso Constantino porque en el edicto de Milán del 313, Constantino decreta la libertad religiosa en todo el imperio de Roma. Es decir, a nadie se le podía perseguir por su religión. Esto benefició mucho a los cristianos. Recordemos también aquí, ¿quién era Constantino? Constantino era hijo de una santa, después fue canonizada Santa Elena, que ya había abrazado la religión cristiana, Santa Elena, y influyó para que después Constantino decretara en el 313 la libertad religiosa en el Imperio Romano. En el 380 ya será el emperador Teodosio quien promulgara que la religión oficial del Imperio de Roma sería el cristianismo. Ya todos era obligación de abrazar el cristianismo como la religión oficial del imperio. Esto trajo mucha ventaja, pero también desventajas. Miren, a pesar de que Teodosio decretó la religión oficial del Imperio de Roma, muchas personas empezaron a bautizarse, creyentes y no creyentes. Toda la corte de Roma no creían, pero a pesar de eso se bautizaban a montones. Y eso logró de que muchas personas, sin ser creyentes, sin estar convertidas, dijeran que eran cristianas. Y por eso el cristianismo como ya dejó de ser purificado, porque antes para ser cristiano tenías que prepararte 8 o 10 años, te bautizaban cuando ya estabas convertido, los primeros cristianos, pero con el decreto del emperador Teodosio no sucede, se bautizaban en masas. A ver, ¿qué más? ¿Dónde lo llamaron a los seguidores de Cristo? Primero le llamaban a los una secta le llamaban a los cristianos. Por primera vez le llamaron cristianos fue en Antioquía. Está también en Hechos de los Apóstoles 11:26. Muy bien, eso es todo lo que les quería contar acerca del cristianismo. Llegamos hasta el emperador Teodosio. Si ustedes pueden hacerme las preguntas que quieran, yo a partir de aquí voy a empezar a responder las preguntas. A ver, Néstor, ¿qué preguntas me han hecho hasta ahora? Si me puedes leer, o me puedes leer también los saluditos de la gente para ir saludando a toda esa mancha brava pues que sigue al Padre Edgar a través de JR TV Canal 14 y a través de las redes sociales también del Facebook. Un saludito a cada uno de ustedes. ¿Qué tal, Padre? Buenas tardes. En las redes tenemos muchos saludos y muchos seguidores de usted. Muy bien. Lo felicito, Padre. Lo felicito. Tenemos saludos para Loraine Piña. Buen día, dice buen día, Padre. Dayana Silva, Gabriela Pizarro, Elsa Victoria Sotelo nos dice: estoy viendo con la mancha de San Antonio de Padua, Padre. Ah, qué bonito, ya. ¿Ah? Toda la mancha, es decir, son algo de 20, 30 de San personas. Antonio de Padua. Sí, sí. Padua. Sí, conozco. También está Miriam Figueroa, Ana Cecilia Gordillo. Ah, ya. Y nos dice: Padre, siempre usted tan optimista. Patti nos dice buenas tardes, que es su fan número 1. Ah, está José Santos González, Carla Huitrón, Carlita, sí. Pedro Broncano, Pedrito, ahí está. Bueno, Ana Patricia Alba, María Romero también nos dice hola, Padre. Gabriela Pizarro nos dice: muy reconfortante sus palabras, Padre. El sufrimiento de los hijos es el sufrimiento de una madre. Así es. Rocío Chan nos dice: alimentarnos espiritualmente jamás caerá nuestra fe y amor a Dios. Patricia Ariza, Precia Ramírez nos saluda. Rodrigo. Grecia, Grecia, muy bien, Grecia. También Cecilia Esquir nos dice buenas tardes, Padre.
Elsa Victoria nos dice, estamos conectados, padre, un saludo para los fieles de la Quinta Zipán, Capilla San Antonio de Padua. Esos son nuestros seguidores hasta el momento, padre. Hay muchos más saludos. De verdad que usted tiene una sintonía envidiable. Siga adelante, padre, ya nos queda un par de minutos para cerrar el programa, así que continúe usted, mi querido padrecito Edgar. A ver, sus preguntas, pues, hagan sus preguntas. ¿Se acuerdan? En el Facebook somos algo de 60. Cuando yo doy las clases de las noches, somos 60 personas. Si me gusta y a ustedes también les gusta cuando yo voy respondiendo sus preguntas. Y la verdad, miren, anoche me hicieron una pregunta así, no difícil, pero yo no quería responder a medias. Me dijeron, padre, Pati González me hizo esta pregunta. Padre, ¿por qué las relaciones sexuales no son buenas fuera del matrimonio? Y yo le di ahí unas cosas que me parecieron a mí un poquito no completas. Entonces, oye, claro, pensando anoche, toda la noche, oye, ¿por qué las relaciones? A mí me han enseñado también, pero también uno no es computadora, pues hay que ir leyendo siempre. ¿Por qué no es bueno? Mira, Pati y todos los seguidores, porque mis seguidores del Facebook son los que están aquí conmigo en esta tarde. ¿Por qué no es interesante? Por la finalidad. ¿Cuál es la finalidad del matrimonio, Pati? La finalidad del matrimonio es la procreación y la educación de la prole. Pero vamos mejor ¿terminó? Estamos por ahora, padre. Ya. Te respondemos mejor te respondo, Pati, el día lunes, como te había dicho, a las 8 de la noche. Ya lo tengo, tu respuesta precisa. Y no se desconecten, pues sigan con el programa, no se desconecten de JR TV 14. Sigan con Chicoco, con Atrapados en los 90, un programa así recontra chévere, recontra juvenil, que si están un poquito ahí desanimados, Chicoco les va a animar, pues. Y nos encontremos, no se olviden, pues, por favor, todos los sábados, inviten a su mancha. Bueno, no es posible que estemos con 3, me han dicho que hay 3 personas que nos han sintonizado hoy. Del próximo sábado, de 100 para arriba, si no, no les acepto, Padre, un saludo cordial. También quiere que le envíe la señora María Laveriano y el señor Ángel Mata, que son vecinos míos allá en la urbanización Mata. Un saludo que nos están viendo ahorita. Muy bien, muchas gracias. Siempre me dice un saludo del padre Edgar, por favor. Gracias, Néstor. Que Dios te bendiga. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les voy a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muy bien, hasta el próximo sábado a las 12 en punto. Chao.